Buenos días, mis niños de tercero año básico. Hace tiempo que no nos veíamos. Espero que estén trabajando en sus tareas, el hábito de estudio que les he enseñado yo, que tienen que trabajar media hora, pueden ahora que están en la casa mañana, y media hora en la tarde, pero una hora diaria estaría bastante cómodo para que ustedes puedan trabajar y desarrollar sus actividades y así no tengan problemas. Ustedes ya saben trabajar solitos, se manejaban súper bien en clase, así que yo creo que no va a haber problema para ustedes. Y todos eran entusiastas para trabajar. Hoy día vamos a ver la unidad 2 del libro del texto del lenguaje. También vamos a hablar de las fábulas, ¿ya? El tema 2 empieza con las fábulas, que son, las fábulas son narraciones literarias, pero son breves. Quiero decir que son cortitas. Por ejemplo, ustedes conocen la fábula de Pedrito y el lobo, ¿cierto? El niño que mentía, que venía el lobo. Esa es la fábula de Pedrito y el lobo, ¿ya? Entonces son narraciones literarias breves que comunican una moraleja. ¿Y qué es lo que es la moraleja? Es la enseñanza que nos deja la fábula. Y por medio de historias y personajes que hacen reflexionar sobre el comportamiento humano. Sí, porque Pedrito y el lobo, el niño era mentiroso, entonces eso nos hace reflexionar que nosotros no debemos ser así para que la gente nos crea, ¿cierto? Sus personajes de la fábula suelen ser animales con características humanas. Por ejemplo, hablan, tienen actitudes y sentimientos similares a los de las personas. ¿Ya? Para que ustedes puedan entender cuando no viene la moraleja, porque la moraleja casi generalmente viene al final de la fábula, pero a veces no viene y tienen que deducir ustedes. Entonces, para poder entender mejor la fábula y poder sacar la enseñanza, consiste que tú debes formular preguntas cuando vas leyendo. Consiste en hacerte preguntas antes y durante o después de la lectura para mejorar la comprensión del texto. ¿De acuerdo? Después de las fábulas, entonces tú tienes que contestar lo que viene en las fábulas, tienes que leerla y vas contestando lo que dice en el libro, ¿ya? Desarrollando las actividades. Después viene la escritura del plural de las palabras terminadas en Z. La hemos visto desde primer año, así que no es una materia nueva, sino que es como un repaso, ¿cierto? Dice, escribe el plural de las palabras terminadas en Z. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Por ejemplo, cuando nos dicen nuez, termina en Z. ¿Qué tenemos que hacer para poner el plural? Tenemos que cambiar la Z por C. Por la C de Carmen, de tía Carmen, la C. ¿Ven? Y después agregar ES. Nueces. Pero lo que tenemos que tener claro es que la Z se cambia por C. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nuez, nueces, antifaz, antifaces, veloz, veloces, fugaz, fugaces. ¿De acuerdo? Eso no tiene mucho trabajo porque ya es materia pasada. ¿Ya? Después tenemos el tema 2. ¿Ya? Que es relacionarse con los poemas, ¿cierto? Los poemas. Relacionar los poemas con las propias experiencias, que consiste en hacerse preguntas sobre un poema que permitan relacionar lo que dicen en él con las experiencias, los poemas, ¿ya? Entonces tú tienes que leer el poema y tienes que desarrollarlo con lo que dice, con tus propias experiencias. Ya. Los poemas, ustedes saben que los poemas son textos literarios
que se escriben generalmente en verso. En verso, ¿qué dijimos que era un verso? Es la línea que está escrito el verso. Cada línea de un verso, por ejemplo, ahí Doña Primavera, de Gabriela Mistral, va escrita en verso. Cada línea es un verso, ¿ya? Y generalmente los versos expresan emociones, sentimientos, ideas, reflexiones y experiencias o vivencias por medio de palabras, las que generalmente se emplean con un significado distinto al lenguaje que utilizamos generalmente. Usamos el lenguaje figurado. ¿Ya? Nosotros hablamos con un lenguaje literal que se refiere al uso de palabras de acuerdo con su significado y su sentido más obvio. Por ejemplo, yo quiero decir, literal, este cuarto está para tirarlo a la basura. En cambio, si yo uso un lenguaje de poema, este cuarto es un basurero. Tiene memoria de elefante, ¿cierto? Por ejemplo, para decir, tengo una montaña de libros, ¿cierto? Lenguaje figurado. Y si no, diría lo que es obvio, tengo un montón de libros, ¿cierto? Esa es la diferencia. El lenguaje figurado lo hacemos más bonito y el literal es lo obvio. Por ejemplo, lo que tú ves, llegas y lo dices. Por ejemplo, miren el montón de lápices. ¿Ya? Y si no, tendrías que hacerlo más bonito. Por ejemplo, también aquí en los poemas trabajamos la metáfora, que es una comparación indirecta que establece relación de identidad entre dos realidades. Por ejemplo, en vez de decir los dientes de tu boca, decimos las perlas de tu boca. El pelo castaño, decimos tu pelo es de trigo. ¿Ven? Entonces, sí, la nieve de su pelo es abundante. En vez de decir tiene el pelo lleno de cana. ¿Ven? Así. Entonces vamos, la bella esmeralda de sus ojos me cautivaron. En vez de decir, el color, qué bonito el color de tus ojos. ¿Ya? Y también trabajamos la personificación, que consiste en atribuir cualidades humanas a los objetos o animales, ¿ya? Por ejemplo, eso lo trabajamos en la fábula, en la personificación, ¿cierto? Los animales hablan, se visten y hacen cosas de personas humanas. Por ejemplo, una personificación en una poesía, el piano sonreía a lo lejos desde un rincón del escenario. Aquí hasta las paredes oyen, ¿ven? Entonces, eso es personificación. También vamos a ver después en el mismo tema, vamos a trabajar las palabras terminadas en cito y cita, ¿ya? En el libro vienen todas las palabras cito y cita, que las palabras terminadas en los sufijos cito o cita se escriben con C, de casa, C, salvo aquellas que tienen una letra S en su última sílaba. Por ejemplo, cosa se escribe con S y se dice cosita, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia. La C se llama esa letra y la otra es la S. Cuando decimos el abecedario A, B, C, ¿ya? R, S, T, U. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Los sufijos cito y cita se llaman diminutivos, ¿cierto? Y que expresan que
algo o alguien es de tamaño pequeño. También para decir diminutivo se usan expresiones de cariño o para indicar poca importancia. Son los ito, ita, illo, illa. Por ejemplo, sillita, ¿ya? Frutillita, ¿ya? Chiquitita, ita, ¿ya? Entonces, todo para ser pequeño usamos el sufijo, porque sufijo se dice porque va al final. Cito, cita, ito, ita, illa, illo, ¿ya? Y ahí después pasamos al tema 3, que es identificar las acciones de un instructivo. Pasamos al tema 3, que nos enseña a ser un instructivo. Para reconocer las acciones de un instructivo, debes preguntarte qué se pide hacer y luego observa con qué elemento se relacionan las acciones identificadas. Los instructivos informan los pasos que se deben seguir para elaborar un objeto, aprender y utilizarlo o para ejecutar una tarea. Entre otros propósitos, sus principales características son: primero, presentan pasos ordenados desde el inicio hasta el final y lo explican de manera clara. 2. Suelen incluir imágenes que facilitan su comprensión. ¿De acuerdo? Y 3. Mencionan los elementos o materiales que se necesitan. Así tenemos para hacer un instructivo, por ejemplo, una ensalada, imanes, por ejemplo, aquí sale imanes para el refrigerador. ¿Ven? Vamos a hacer. Ahí están los imanes pegados en el refrigerador, que es el paso 2, que la imagen es lo que va aquí. Entonces, el paso 1 sería, ¿qué es lo que necesito? Los materiales. Y después, el paso 3 sería, ¿cómo realizar la actividad? Entonces, tendríamos materiales, paso 1, los dibujos que nos dicen el paso 2 y cómo se hace, cómo se realiza el paso 3. Eso sería en cuanto a los textos instructivos. Y terminamos con escribe las palabras con gigante, girasol, ¿ya? Que se escriben igual con J o con G. Las palabras se leen y tienen el mismo sonido, pero se escriben distinto. Por ejemplo, genio, ¿qué puede ser? Con gente, gigante, jilguero, ¿ya? Entonces, para que tú puedas trabajar y para saber cómo escribirla correctamente, revisa el recuadro de la página 135. Y ahí tú podrás saber cómo se hace. Muy bien, con esto terminamos la unidad 2. Estudien porque dentro de nos queda poco tiempo para los exámenes y vamos a ir terminando la materia, ¿ya? Que estén bien, aprovechen de estudiar. Yo sé que es tedioso, pero tenemos que hacerlo. Es molesto para ustedes y para nosotros también, porque estamos acostumbrados a vernos, pero lamentablemente no podemos, así que tenemos que aprovechar nuestro tiempo y somos capaces de más. Vamos que ustedes pueden. Ustedes eran un buen curso, así que sigamos. Podemos seguir adelante. Chao, nos vemos. Un besito para todos.